Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, me da mucho gusto poder saludarte. Espero que te encuentres bien, espero que Dios esté obrando en tu vida de una manera sobrenatural en este tiempo. Quiero que en esta hora seamos edificados a través de la palabra de Dios. Siempre la palabra va a traer vida, va a traer esperanza, va a traer fe, va a traer conocimiento. Dice la escritura que si conocemos la verdad, esa verdad va a traer libertad. Es la mejor llave que nosotros podemos tener, el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, porque Él nos hace entendidos. Él da sabiduría al que no la tiene y al que la pide. Y yo quiero que me acompañes en Efesios capítulo 1 para ver algo muy interesante que necesitamos comprender como hijos de Dios. Tú y yo necesitamos comprender nuestra naturaleza, necesitamos comprender que Dios nos formó, que Dios nos creó, que Dios nos dio identidad, que Dios nos posiciona también en lugares celestiales, lugares de autoridad, y nos ha bendecido con toda clase de bendiciones que Él tiene para nosotros. Efesios capítulo 1 versículo 3 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Dios nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual por el simple hecho de estar conectados con Cristo, de estar unidos. Y Él nos hizo uno. Él nos acercó al Padre, Él nos abrió el camino. Jesús nos hizo un pueblo, nos hizo uno en Él, para que nosotros pudiéramos entrar al Padre y acceder a esas bendiciones que están para cada uno de nosotros. Es algo interesante cuando aquí nos comienza a hablar Pablo de darle toda la gloria, toda la alabanza, toda la honra a Dios, porque Él nos ha bendecido. Tú y yo somos bendecidos por Dios, somos llenos de su presencia, somos llenos de su amor, pero grandes promesas llegan a nuestra vida cuando tú y yo nos convertimos en hijos de Él. Hay un contexto muy importante que nosotros necesitamos comprender al leer el libro de Efesios. El libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 60 después de Cristo. El apóstol Pablo no se encontraba en una situación fácil. En este tiempo él estaba encarcelado, estaba esperando un juicio en contra de él mismo. Y Pablo escribe a la iglesia de Éfeso y a todos los santos en Cristo esta enseñanza. Y desde la prisión nosotros lo podemos comprobar, esta carta, epístola prisionera, en Hechos 20 al 27, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo Pablo fue llevado a Roma, pero cómo desde Roma él comenzó a ser también bendición para muchos. Algo que me llama la atención del apóstol Pablo era que él decía que aunque él estuviera preso, la palabra de Dios no estaba presa. Y él cada oportunidad que tenía la utilizaba para seguir extendiendo el reino, para seguir predicando la palabra. Y algo interesante es de que él no le importaba lo que pasara a su alrededor. Dice que muchos predicaban a Cristo de una manera correcta, otros tal vez por añadirle dolor a sus prisiones, otros por envidia, por contienda, pero lo importante, él decía, es que Cristo es predicado, ¿sí? Y entendiendo este contexto, desde la prisión Pablo comienza a hablar acerca de las bendiciones y la posición que como cristianos tenemos, que como hijos de Dios podemos experimentar una nueva naturaleza, una nueva relación, una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva identidad. Y aquí, si nosotros vamos a Efesios, vamos a comenzar a entender muchos principios de quiénes somos, porque una de las frases importantes de Efesios es la palabra en Cristo. Nosotros en Cristo ahora tenemos una nueva vida, ahora en Cristo somos bendecidos, en Cristo somos perdonados, en Cristo somos redimidos, en Cristo somos herederos, en Cristo somos salvos. Nosotros en Cristo hemos conseguido todas las promesas de Dios. Si nosotros no tenemos a Cristo, no tenemos acceso a ninguna bendición, no participamos de los beneficios de la palabra de Dios, porque solamente a través de Jesús podemos acceder a las promesas, podemos acceder al pacto, podemos acceder al Padre, solamente a través de Cristo. Jesús es suficiente. Él es el único mediador entre Dios y entre los hombres. Él es el único
único medio por el cual tú y yo nos podemos acercar ahora al Padre con toda confianza, solamente a través de Cristo. Y si tú y yo estamos en Cristo, vamos a manifestar un fruto, vamos a manifestar una vida, vamos a manifestar un nuevo comienzo en nuestras vidas. Y yo quiero llevarte para que podamos ir entendiendo cómo hay que comenzar a poner bases sólidas en nosotros como cristianos, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar de la aflicción, de la lucha, tú y yo tenemos que seguir adelante, aferrados a las promesas de Dios, no darnos por vencidos, no voltear hacia atrás, sino ahora entender que tenemos una nueva identidad, una nueva vida, una nueva naturaleza en Cristo Jesús, y participamos de grandes promesas, participamos de grandes beneficios y bendiciones que Dios nos ha dado. Grandes cosas han sucedido en nosotros cuando decidimos venir a Jesús, cuando decidimos encontrar esa vida nueva que Dios nos ofreció mediante su sacrificio en la cruz. Y Efesios es un libro muy rico que nos va llevando desde el principio a entender nuestra posición, a entender nuestra identidad, a entender qué es lo que ha sucedido en cada uno de nosotros al venir a Cristo. Pero también nos quiere llevar a vivir una vida de acuerdo a nuestra decisión por Cristo. Y Efesios capítulo 1 sigue hablando, según nos escogió en Él. Dios te escogió. Él te escogió. Dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Dios te escogió, Dios buscó entre los hombres, Dios buscó entre todo y te rescató. Dice que Él saca del hoyo nuestra vida, que Él nos corona de favores. O sea, Jesús vino, te encontró, te salvó, te perdonó, te limpió. Él hizo una elección. Él escogió entre toda la multitud a ti para que estuvieras con Él cerca. Dice ahí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Hay un propósito de ser escogidos. Un propósito de ser escogidos es que somos apartados. Somos apartados para Dios, para ser limpios, para ser puros, para vivir en santidad, para ser renovados en nuestros pensamientos y en nuestra vida. Dios nos escogió con un propósito, para que seamos limpiados por Él, para que su palabra sea la que nos esté limpiando, la que nos esté renovando, la que nos esté restaurando en cada aspecto, en cada área de nuestra vida. La palabra santos es algo apartado con un propósito, es algo designado para algo especial. Dios te apartó para algo especial, para estar con Él, para tener comunión con Él, para participar de una vida nueva. También en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Simplemente a Dios le plació adoptarte. Él te miró, Él te vio, Él te escogió y Él te adoptó. La adopción es cuando Él te da su nombre, cuando Él comienza a darte una identidad definida de quién eres. Él nos adopta con beneficios. Dios te adoptó como su hijo. Dios te llamó y Él puso su nombre sobre ti. Y Él ahora te ha puesto por nombre que eres perdonado, que eres amado, que eres elegido, que eres salvo, que eres limpio, que eres puro, que eres transformado, que eres renovado. Dios puso su nombre en cada uno de nosotros porque Él nos adoptó. Ese es un proceso muy interesante, la adopción. La adopción es cuando nosotros estábamos sin paternidad, estábamos sin dirección, estábamos perdidos, tal vez olvidados, pero llega alguien y nos pone su sello, nos pone su nombre. Es lo que sucedió con cada uno de nosotros. Fuimos adoptados hijos suyos. Y al ser adoptado tenemos beneficios. Cuando un niño es adoptado, primeramente adquiere un nombre, adquiere una familia, adquiere también beneficios como una herencia, es beneficiado por ello. Nosotros tenemos que comprender que es un gran honor y es un gran beneficio para nosotros el ser adoptados por Él, el ser llamados hijos. Ahora Dios te dice, ¿sabes qué? Yo te voy a adoptar como mi hijo. Antes eras mi creación, pero ahora serás mi hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de todas las promesas. Y si eres hijo, ahora tienes acceso al Padre y a su naturaleza, a su forma de vida. También nos dice en el versículo
6 dice que fuimos para alabanza de la gloria de su gracia. Tú y yo fuimos escogidos, fuimos adoptados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Dios te hizo acepto. Antes no éramos aceptos. El pecado nos condenaba. El pecado nos tenía ya destinados hacia algo. Mas sin embargo, la gracia y el afecto de la voluntad de Dios nos rescata y ahora nos dice: tú eres acepto, tú eres merecedor. Dios te ha hecho merecedor de sus promesas y de su presencia en tu vida. También más adelante nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esto es algo interesante. Dios nos redimió. Redimir es que Él pagó un precio para que fuéramos rescatados de la esclavitud a la cual estábamos sujetos, esclavos del pecado, esclavos de la muerte, esclavos del temor, esclavos de la condenación. Mas sin embargo dice que ahora somos redimidos por su sangre. No fuimos comprados con una cosa perecedera, ni con oro, ni con plata, ni con algo que puede perder su valor. Fuimos comprados con la sangre de nuestro Creador, de aquel que nos formó, de aquel que nos hizo, de aquel que nos diseñó, de aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. Dios te ha redimido, has sido comprado a precio de sangre. También Él nos perdonó, Él te otorgó su perdón, extendió su misericordia sobre ti. También nos dice ahí algo interesante: las riquezas de su gracia. Él ahora nos invita a participar de su herencia y que podamos comprender que su salvación es por gracia, no por méritos humanos que nosotros hayamos hecho. Y hasta esta frase, versículo, capítulo 1, versículo 7, quiero dejarte para que tú comiences a entender primeramente estos principios importantes: que fuiste escogido, que fuiste adoptado, que fuiste aceptado y que fuiste redimido y perdonado. Si tú entiendes esto, nada te va a mover de Cristo, nada te va a alejar de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo. Nada te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque entiendes que hay un propósito y que alguien estuvo dispuesto a pagar un precio incalculable para que tú y yo tengamos vida. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Efesios capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Y queremos seguir enseñándote acerca de lo que Dios nos habla a través de su escritura. Y yo te invito a que reflexiones sobre estos versículos y que entiendas que ahora tú y yo hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones y ahora tenemos una posición en Cristo, ahora tenemos privilegios, ahora tenemos bendiciones, no porque nosotros las hayamos obtenido, sino porque a Dios le plació en su voluntad dárnosla. Y yo te invito a que tú puedas conocer que Dios te ama y tiene un propósito para ti y Él estuvo dispuesto a entregarlo todo por amor. Ahora solamente hay que tomar una decisión de seguir a Cristo a pesar de las dificultades. Dios te bendiga.